¿Por qué sigues haciendo esto? Me lo preguntaron hace poco y no supe qué contestar. Llevo 5 años subiéndome a una moto cada semana y la respuesta a esta pregunta está repartida entre más de 40 vídeos que grabé en el último año sin darme cuenta. Tranquilo, no voy a hacer un repaso del año, más que nada porque no recuerdo vídeos, recuerdo momentos. Será contarte las razones por las que sigo aquí, en la moto. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar en la suerte que es poder montar en moto? Necesitas salud, un cuerpo que responda, equilibrio, reflejos, fuerza en las piernas, coordinación. Eso lo dije un domingo en el que no pude ni salir de casa. Enfermo, con las imágenes ya grabadas de otras semanas, poniéndoles voz desde el sofá. Y fue precisamente ese domingo el que menos épico parecía sobre el papel, el que más me hizo pensar. Porque damos la moto por sentada. Este fin de semana salgo, este verano hago esa ruta, cuando tenga mejor moto ya disfrutaré. Y mientras tanto, la vida sigue cambiando a nuestro alrededor sin pedirnos permiso. La moto puede no estar siempre, y eso forma parte del juego. No es fracaso, no es mala suerte, es simplemente que la vida no es estática. Nosotros tampoco. Y ahí es donde entra la pregunta que de verdad me interesa. No por qué empezamos con la moto, esa es fácil. La pregunta buena, la que de verdad incomoda, es otra. La pregunta del millón no es ¿por qué la gente abandona? La pregunta del millón es ¿por qué seguimos montando? ¿Por qué seguimos en la moto? Y me la hice a mí mismo, subido en la moto, sin guión, casi sin pensarlo. Creo que hay una razón súper poderosa y es simplemente porque puedo, porque hoy puedo y mañana no lo sé. La moto no se abandona en un día, la moto se abandona poco a poco, incluso mucho antes de que aparezca el polvo. Qué disparate salió eso para ser improvisado, pero así es este canal. Empieza hablando de un tornillo y termina hablando de la vida, y funciona al revés también. Porque este año me han escrito muchísimas personas. Gente que empezó con la moto a los 40, a los 50, a los 60. Gente que volvió después de 20 años sin tocar el manillar. Y a todos les digo lo mismo. Y yo siempre contesto lo mismo. La mejor edad para empezar, en serio. Esto no va de correr, ni de hacer el loco. Esto va de encender esa chispa que llevabas tiempo queriendo prender. A los 50 no tienes que demostrarle nada a nadie, de verdad. ¡Nada! La mejor moto es la que te hace querer salir cada día. Y hay una palabra que me dejasteis en los comentarios de aquel vídeo y que no se me ha olvidado en todo el año. Cascoterapia. Y me parece una palabra perfecta, porque una ruta no te arregla la vida, pero te coloca la cabeza en su sitio. Cascoterapia. Si lo pensáis bien, este canal nunca ha sido solo de motos. Ha sido de mantenimientos, sí. El mantenimiento de una moto es siempre más barato que la reparación que evita. De educación vial. ¿No es mejor hacer esfuerzos en educar y en concienciar antes de hacer esfuerzos en poner restricciones y normas cada vez más restrictivas? De consejos para quienes empiezan. La moto adecuada no es la más grande ni la más poderosa, sino la que se adapte a tu nivel y a tu forma de disfrutar, con independencia de si es más grande o más pequeña. Pero también ha sido de esto otro, de lo que pasa dentro del casco cuando nadie más lo escucha. ¿Qué hace un motoblog como este, hablando de temas como este? La moto no es más que una excusa para hablar de cosas en un motoblog.
Y no hace falta que sea algo grave para que duela. A veces basta con un descuido tonto, con dejar pasar algo pequeño. Y entonces la moto te lo hace saber de la peor forma posible, en marcha y sin avisar. Ese momento, ese preciso instante en el que tu moto dice hasta aquí hemos llegado, ese momento te enseña más de ti mismo que 1000 kilómetros perfectos. Y con el calor pasa algo parecido. Nos creemos que sabemos, que ya está todo dicho, que ir en camiseta un rato, total son 10 minutos, no le hace daño a nadie. Porque el enemigo no es la chaqueta, el enemigo es el calor que nos hace tomar malas decisiones. Según fueron pasando los meses, el canal fue mirando hacia la carretera, a lo que nos rodea cuando salimos en moto y no siempre depende de nosotros. Por poneros un ejemplo, hay un accidente que se repite tanto que hasta tiene nombre en inglés. Looked but failed to see. Miró, pero no lo vio. Un coche que arranca en un cruce, mira, no ve la moto y la moto acaba en el suelo. Y el conductor siempre dice lo mismo. No le he visto. Te juro que no le he visto. Resulta que hay una razón en nuestro cerebro que llevó a ese conductor a tropezar con aquella moto, documentado científicamente, ¿eh? Lo cuento porque entenderlo cambia cómo vemos la carretera. Y porque este año he intentado, capítulo tras capítulo, ir un poco más allá de lo evidente. No repetir lo que ya sabéis, sino buscar el porqué. El 60% de los accidentes en moto es causado por otro vehículo. La moto no se cae sola, la derriba alguien. Y mientras algunos caen con sus motos, seguimos hablando de chalecos reflectantes y de que el motorista tenga cuidado. Que sí, que hay que tenerlo, pero no es así toda la historia. Como las señales de la DGT. ¡Ay, las señales! Este año han dado para mucho, empezando por una que nos va a cambiar la forma de salir en ruta con los amigos. La nueva señal con la que podrían peligrar 200 euros y 4 puntos del carnet es la S991F. Si dejas menos de 70 metros con el vehículo que te precede, 4 puntos y 200 euros de multa. 70 metros. Suena a poco sobre el papel, pero id de ruta con vuestro grupo y contad cuántos metros dejáis realmente entre moto y moto. Que si vamos de ruta con 7 motos y dejamos 70 metros entre moto y moto, nos vamos a 500 metros entre la primera y la última. Y luego está la baliza, la V16, la que sustituye a los triángulos. Sobre el papel, una buena idea. En la práctica, para nosotros, es otra historia. Los triángulos estaban a 50 metros del vehículo detenido. Te daban esos 50 metros de margen. Esos metros donde tu cerebro procesa, decide y ejecuta. ¿Dónde tendría más sentido esta baliza? En las motos. Pues justo somos los que no tenemos obligación de llevarla. ¡Toma ya! No lo cuento para quejarme por quejarme. Este canal, si algo tiene, es que no se calla. Nos van a dejar de nuevo en la cuneta, como seres que no existen, como al repetidor de la clase, como al mal estudiante, a la última fila. Y ya que hablamos de mirar señales y balizas, hay algo que también me tocó contar este año, aunque no fuera cómodo. Porque no toda la culpa es de fuera, a veces también nos toca mirarnos a nosotros mismos. La moto se convierte en una herramienta para buscar lo viral, lo arriesgado, lo impactante. Ya no se trata de disfrutar, se trata de grabar para demostrar. Y esa escena del mirador con los móviles grabando la curva se me quedó grabada, porque desde fuera, para el que toma un café en una terraza y ve pasar una moto haciendo ruido, todos somos lo mismo, una molestia. Incluso para nosotros mismos, por mucho que nos guste la moto, si tu conducta individual es impecable, pero
¿No dices nada cuando ves la de otro? ¿Dónde te sitúas tú? Pero también he visto la otra cara, la que no sale en las noticias, la de cuando nos juntamos no para hacer ruido, sino para que se nos oiga por algo que merece la pena. 2.500 motos, 2.500 personas que un domingo cualquiera decidieron que su casco también podía servir para otra cosa. Y ahí, con ese número, entiendes que esto no va solo de motores. Y este septiembre de 2026 lo volveremos a hacer. Y para compensar, este año también aprendimos cosas prácticas. Lista para retirarla. Solo queda quitar los tornillos que anclan la bomba al depósito. Cosas del cuerpo. Cuando aprietas el manillar, ocurren, como poco, 3 cosas reales. De cómo lo llevamos sobre la moto sin darnos cuenta. No estamos luchando contra la moto. La moto hace exactamente lo que le pides, siempre. Más que dominar la moto es dominar nuestras propias tensiones. Era cuestión de 10 segundos. Bajar los hombros, relajar las manos y notar cómo todo se acomoda solo. A veces, la lección más grande cabe dentro del gesto más pequeño. No es que la moto cambie, aunque parezca que sí. Es que tú dejas de ser un obstáculo para el movimiento natural del conjunto. Y con todo esto, con la ciencia, con las señales, con lo que hacemos mal sin darnos cuenta, llega un momento en el que uno se pregunta si merece la pena seguir. Si toda esta normativa, toda esta vigilancia no acaban apagando las ganas. Normas y más normas. El librito del Reglamento General de Circulación va ganando páginas. Y auguro que se pondrá a la par de cualquier manual de aviación. Y si no, al tiempo. Será más fácil aprobar la carrera de Derecho que sacarse el carnet. Se vuelve más complicado, incluso entre nosotros mismos, porque siempre hay un detalle de nuestra moto que no acaba de convencer a quien tenemos al lado. A lo mejor el problema no tiene nada que ver con las motos en sí. A lo mejor tiene que ver con lo que representa. Porque creo que llega un momento en el que la moto deja de ser solamente una moto y pasa a convertirse en una parte de ti, en parte de cómo te ves, de cómo quieres que te vean y de cómo quieres vivir. Da igual que la crítica venga de fuera, da igual la señal, la multa, el radar o el vecino que tuerce el gesto cuando pasas con la moto. Al final, lo único que de verdad importa es esto. Yo cada vez valoro más a la gente que disfruta de su moto sin entrar en estas competiciones. A esa gente da gusto encontrarla. La que está ahí es porque le gusta, lo disfruta y eso se contagia. Y punto. Esa es la esencia, disfrutar. Aunque tengamos en el canal una marea de la DGT, de la seguridad, de los peligros, de las normas nuevas cada poco, el ayuntamiento podría permitir la circulación de las bicicletas en sentido contrario. ¡Toma ya! Pero nunca ha sido para amargaros el domingo. Ha sido para que cuando salgamos sabiendo un poco más. Y sabiendo un poco más, se disfruta más. Nadie nace sabiendo nada, ni conducir un coche, ni a leer, ni a escribir, ni a nadar. Son aptitudes que se consiguen con práctica y dedicándole tiempo. Lo mismo que montar en moto. Y ahora que hemos hablado de lo que nos rodea, toca hablar de nosotros mismos. ¿Qué pasó? ¿En qué momento metí la pata? En concreto, algo que me pasó a mí. Una historia que llevaba años queriendo contar y este año, por fin, la conté. No es hasta ahora, 6 años después, cuando lo voy a contar bien. Una historia de un dinero que se fue de las manos en 3 horas. ¿Cómo? ¿Qué? Todo por una moto. Pagué 4.100 euros por una moto y 3 horas después ese dinero se había esfumado. Imagina mi cara cuando el vendedor me dice: tu dinero ya no lo tengo.
Y le puede pasar a cualquiera porque estaba justo donde debería estar, en una tienda de motos. No fue en una estafa por internet, ni comprando una moto de segunda mano en un callejón. Fue en un distribuidor autorizado. Eso fue lo que más me costó digerir. Pero uno acaba aprendiendo cosas. Error número 1. Confiar sin tener nada por escrito. Error número 4. Ignorar señales. Cuando alguien cambia las condiciones después de pagar, no es una señal pequeña, es una señal enorme de que algo no va a ir bien. Podría haberlo escondido para no quedar de pardillo, hacer como que nunca pasó. Pero este canal siempre ha sido de contar las cosas tal cual son, aunque no queden bien en la miniatura del vídeo. Comprar una moto debería ser ilusión, no una historia como esta. Y esa misma moto, la que me costó tantos disgustos para conseguirla, luego siguió dándome más. Y la suspensión no trabaja libre, trabaja condicionada. Dicho de otra forma, la geometría está trabajando contra la suspensión, no con ella. Este año, por fin, le dediqué varios capítulos que llevaba tiempo debiéndole. La Leonard sale porque es mi moto, por eso sale, y porque la he pagado, y porque me ha dado un montón de dolores de cabeza, y la voy a seguir manteniendo. Porque hay una diferencia entre criticar una moto china y contar la verdad sobre una moto en concreto. Y ojalá que todo quedara aquí, ojalá, pero no. Hay consecuencias fatales. Sin inventar nada, y esa diferencia importa. ¿Es Leonard una moto china? Sí, 100%. Y te lo dice alguien que la tiene. El problema no es que sea china, no. Hay más detrás. Aunque luego está la otra cara de la moneda, cuando no importa ni la moto ni la búsqueda de la carretera perfecta, sino la actitud de uno mismo sin dejarse llevar por la ruta ideal, la foto perfecta, ni por los kilómetros que tocaba hacer. El otro día hice 80 kilómetros. Una tontería para muchos. Pues paré 3 veces. En sitios que desde luego no saldrían en ninguna publicación de Instagram. Y oye, me supe a gloria. Así de simple. Y también tocó hablar sobre la ley, que este año hemos tenido para todos los gustos. Conducir se está haciendo cada vez más difícil, más complicado. Desde señales nuevas hasta lo que pasa cuando te hacen el gesto de parar en un control. El problema no es que te paren, el problema es lo que haces justo después. Quieto. Quieto, que parece que te estás delatando. Y si hay algo que también ha marcado este año de vídeos, ha sido lo técnico. ¿Qué son esos filtros de densidad neutra que he mencionado? Pues son unas lentes como unas gafas de sol que se ponen en la cámara. Los que me conocéis sabéis que me pierde las cámaras, los micros, el software de turno. Y este año, por fin, tras meses de pruebas, me atreví a soltar cómo trabajo los vídeos. Y la parte que está un poquito más opaca, un poco más oscura, es la parte del vídeo que queda fuera debido a la estabilización que estamos aplicando. Aunque todavía queda mucho por contar. Porque si solo dijera lo bueno, no estaría siendo honesto contigo. Para mí, eso también es parte del respeto. El mismo que os debo a vosotros cuando os cuento algo sobre la moto o sobre un accesorio. Ahora vamos más rápido, más ruido, más turbulencias. Y yo hablando más fuerte al micro. Y quizás esta sea la parte del canal que menos se ve, la de detrás de las cámaras, la de las horas de edición, la de intentar contar las cosas bien, aunque no sean las más bonitas ni las más virales. Y dije, oye, esto hay que rehacerlo, hay que darle un poco más de tiempo, hay que meditarlo mejor. Y he salido hoy sábado, sin guión, sin ninguna idea concreta, aunque... Pero creo que son lo que sostiene todo lo demás. Aunque no todo fue reflexión seria, ni mucho menos. Hubo semanas en las que usé recursos para despertar alguna sonrisa en vosotros. Si tienes una scooter, eso no es una moto.
Oye, moto, escúchame. Si arrancas y me llevas al próximo pueblo, te prometo un cambio de aceite premium, del bueno, ¿eh? ¿Hay trato? Si tienes una custom, eso es muy lento. ¿Pero por qué te paras? Pero si acabamos de salir de hacer la revisión. Si estabas perfecta. Si tienes una deportiva, eso, pa' locos. Tío, nos hemos quedado tirados. ¡Guau, qué aventura! Si tienes una trail, eso es pa' viejos. Seguro que es algo de motor, como si lo estuviera viendo. Voy a tener que venderla y peor aún, comprar otra moto nueva. ¿Y si me pasa otra vez? ¿Y si no puedo confiar en las motos nunca más? Si tienes una Café Racer, eso es postureo. Si tienes una 125, se te va a quedar corta. Guiño, guiño. Si tienes una 1000, eso no te hace falta para nada. Meterle cositas a los vídeos. Si tienes 30 caballos, pocos. Soy como un suricata, porque muevo mucho la cabeza de un lado para otro. Si tienes 100, todavía pocos. Hay un vídeo de este año que no tiene nada de espectacular. Ni persecuciones, ni caídas, ni paisajes de postal. Solo una carretera que he recorrido cientos de veces. Y creo que es, aunque no lo sabía antes, el vídeo que mejor resume qué es este canal. A veces pienso que mucho de ese contenido está forzado o exagerado o directamente inventado. Esta carretera que veis no tiene nada de espectacular, pero es lo que hay, es mi realidad y aún así me encanta incluso con sus baches. No busco lo épico, busco lo real. Aunque sea una carretera amarilla en verano y verde en invierno, sin curvas de ensueño, porque al final de eso también van las motos, de lo que pasa cuando no pasa nada extraordinario y aún así lo disfrutas. Y este año, entre salida y salida, también desmontamos unos cuantos mitos, como el de que no somos gente peligrosa. La mayoría somos gente normal. Hay currantes, estudiantes, padres, madres, algún abuelo, que usamos la moto como parte de disfrute. Debajo de este casco que nos oculta es lo que hay. No hay gente perversa y peligrosa. ¿O que las motos grandes son un peligro? Las cilindradas no matan, lo que mata es la inconsciencia. El peligro no está en la moto, sino en la osadía de quien la conduce. Y si hay algo que aprendí este año, después de tantos vídeos, tantos errores contados en voz alta y tantas historias vuestras leídas en los comentarios, es que si tuviera que empezar de cero, lo haría distinto. No importa cuántas motos hayas tenido, siempre acabas aprendiendo algo nuevo de la última moto que compraste. Que eso de comprar una moto para fascinar a los demás o a uno mismo no suele funcionar. Lo importante es comprarse una moto de la que no quieras bajarte. Una moto de la que no quieras bajarte. Creo que si hay una frase que resume esta temporada entera, es esa. No ha sido un año de motos perfectas ni de rutas perfectas. Ha sido un año de tropiezos que enseñan. La moto te hace sentir vivo, te conecta contigo mismo, te da ese espacio individual que necesitas para ser tú. Pero también ha sido un año de volver a subirse después de 20 años sin hacerlo para muchos de vosotros. De cascoterapia, por supuesto. De 80 kilómetros sin prisa que valieron más que cualquier ruta de 400. Mirad, el otro día hice 80 kilómetros. 80, ¿eh? Una tontería para muchos. Pues paré 3 veces. En sitios que desde luego no saldrían en ninguna publicación de Instagram, ni en ningún grupo de WhatsApp motero. Y oye, me supe a gloria. Y hay algo más que quiero deciros antes de guardar la moto para este parón de verano.
en solo un año más de 4.200 comentarios. Esta es vuestra magia, no la mía. Hemos tenido vídeos donde habéis dejado más de 200 comentarios en menos de una semana. Habéis compartido vuestras historias, las buenas y las que duelen. Habéis escrito desde un hospital, desde un garaje con la moto criando polvo, desde el primer día con el carnet recién sacado a los 60 años. Y cada uno de esos mensajes, aunque no pueda contestarlos todos, los leo. A los que estáis en el hospital o en casa sin poder salir, este vídeo también es para vosotros. Espero que os lleve un ratito de carretera. Así que si me preguntáis de qué va este canal después de un año entero, después de más de 40 domingos contándoos cosas con el casco puesto, no sabría deciros si va de mecánica, de DGT, de cámaras, de reflexiones o de nada de eso. Creo que solo va de subirse a la moto y compartir. Aunque a veces no sea la versión más bonita ni la más viral. No recuerdo los vídeos, recuerdo momentos, los que hemos visto hoy y muchos más. Y por supuesto, el momento de vuestros mensajes desde donde sea que estéis. Ahora toca parar un poco, guardar las cámaras, dejar que descanse el micro y dejar que la moto siga rodando, pero esta vez sin sentirse observada. Pero antes de irme quiero deciros lo mismo que os digo cada semana. A ser felices con vuestras motos, cuanto más mejor. Nos veremos pronto, muy pronto, porque alguna aparición espontánea haré durante estas vacaciones youtuberas. No sé exactamente cuándo, pero sé que volveremos a vernos por aquí, con el casco puesto y con más cosas que contarnos. No olvidéis nunca ser muy felices con vuestras motos, es vuestro momento. Nos veremos en la próxima. ¡Adiós!